Buenas tardes, mi nombre es Laura Gutiérrez González, vivo en el Estado de México. Sean todas bienvenidas a la reunión de damas de la Iglesia Bíblica El Camino. Y pues vamos a darle paso al tema principal que estará a cargo de nuestra hermana Débora Colmenares. El tema lleva por título ¿Cómo evangelizar? Adelante, mi hermana. Muchas gracias. Soy Débora Colmenares y vengo con el tema cómo evangelizar. Bueno, que el Señor las bendiga grandemente con este tema que estaremos viendo hoy. ¿Cómo evangelizar? Pero antes, veamos qué es el Evangelio para poder evangelizar correctamente. Antes de venir al conocimiento de la verdad, de la Torá, teníamos un entendimiento incompleto de lo que es el Evangelio. Hay muchas respuestas distintas que obtendríamos si al azar preguntáramos, ¿qué es el Evangelio? El entendimiento del Evangelio casi ha perdido su verdadero significado porque esta palabra se ha vuelto bastante familiar y diluida. Por ejemplo, algunos dirían que el Evangelio es que Dios te ama, o como los que venimos del sistema religioso entendíamos que el Evangelio era, como dice Pablo en Primera de Corintios 15 del 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y punto. Esto sería el evangelio que nos enseñaron, ¿verdad? Bueno, por lo menos a mí sí. Pero si el evangelio es simplemente que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y solo tenemos que creer eso para ser salvos, ¿a qué escritura se refería? En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9, dice: Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí Pablo nos dice que el Evangelio se obedece, pero en Primera de Corintios, como habíamos visto, Pablo nos comparte una noticia, un hecho, una verdad que hay que saber y por ende creer. En ninguna parte de ese pasaje nos da instrucciones que debemos obedecer. Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pero ¿cuál evangelio si Jesús aún no había muerto por nuestros pecados y resucitado? Por lo tanto, se puede considerar que hay algo más que se ignora acerca del Evangelio, ¿verdad? En ese entonces, pues nadie sabía, quizás, ¿verdad? Que Jesús iba a morir, iba a resucitar. Entonces hay algo más, veamos entonces de qué se trata. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice lo siguiente: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Palabras duras del apóstol Pablo, ¿no creen? Sabemos entonces que el verdadero evangelio se ha diluido de tal manera que se menciona como un evangelio falso, un evangelio corrupto que se predica en todas las denominaciones cristianas.
Un evangelio con un mensaje distorsionado que lleva a los creyentes por caminos de ignorancia y maldición. Por lo tanto, es necesario la humildad para reaprender conceptos bíblicos que nos han transmitido el sistema religioso y volver al verdadero evangelio que fue entregado al pueblo de Dios desde el principio, a su verdadera enseñanza. Volvamos entonces a Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15, que dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Si Jesús está predicando el evangelio del reino de Dios y mandando a arrepentirse, ¿no es evidente que el concepto de evangelio ya era conocido entre el pueblo? La palabra evangelio es la palabra evangelion en griego, que significa buen mensaje. Y la palabra arrepentíos es la palabra metanoe en griego, que significa pensar diferente, reconsiderar. Situémonos en ese momento en Galilea. Somos parte de ese pueblo y escuchamos a un hombre decir: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Esas palabras han debido sonar muy familiar para todos aquellos en Galilea. Seguramente no era la primera vez que escuchaban la palabra evangelio o buenas noticias. Probablemente los que estaban ahí en ese momento sabían a qué se estaba refiriendo Yeshua cuando imperativamente hablaba estas cosas. Si nos vamos a la palabra arrepentimiento en hebreo, podemos tener un mayor entendimiento de lo que Jesús les estaba pidiendo. La palabra arrepentimiento significa retornar. Así que Jesús les estaba pidiendo que retornen al Evangelio. Por ende, se entiende que el Evangelio ya se conocía antes de Yeshua. Y esto lo confirmamos en Hebreo capítulo 3, versículo 16 al 19 y bueno, aquí vamos a leer esto primero. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído les provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Pero, ¿cuál es la palabra que no aprovecharon? Hebreos 4, del 1 al 2 dice: Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, no por ir acompañada de fe en los que la oyeron. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, nos dice cuál es esa palabra que habla Pablo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pedro citó este último pasaje de Isaías 40, versículo 1 al 3. Dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces?
de que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ver aquí al Dios vuestro. He aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente las recién paridas. Y en Isaías 57:2 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Veamos Salmo 68, versículo 11 y 18. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Tomando en cuenta estos pasajes, entendemos que las buenas noticias, la Besorá, el evangelio que ha sido anunciado desde el inicio, se trata de la venida de un nuevo reino de paz y la caída y destrucción del reino anterior. Es el establecimiento de un nuevo gobierno, un rey que traerá restauración, y este rey es el creador del universo que reinará con una constitución de leyes justas y equitativas que traerán paz al mundo. Estas buenas noticias nos anuncian la reconciliación entre Dios y su pueblo, aquel pueblo que fue dividido y esparcido entre las naciones por su desobediencia, aproximadamente en el año 930 a.C. Las 10 tribus que quedaron en el reino del norte y las 2 tribus del reino del sur fueron expatriadas. A estas se le conoce como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El apóstol Pablo es a quien se le reveló este gran misterio del Evangelio y se le revela dónde quedó este pueblo perdido. Cuando se le cayeron las escamas de los ojos, comprendió que sus hermanos quedaron dispersos entre las naciones, como los profetas lo habían anunciado. Conectó cada suceso histórico de sus padres Abraham, Isaac y Jacob, aquellas promesas que Dios le había hecho a Abraham, y dice en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. La bendición de Jacob dio a perdón, la bendición que Jacob le dio a Efraín y a Manasés, que los convirtió en dos de las tribus de Israel. Esa fue una de las revelaciones que tuvo Pablo cuando tuvo ese encuentro con Yeshua. Y fue esta la buena noticia que Pablo le compartió a sus hermanos que estaban dispersos entre las naciones. Yeshua es ese buen pastor que vino a reunir a sus ovejas perdidas. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Ahora, esas ovejas perdidas podían retornar a sus raíces y a su identidad, a su familia y a su padre y rey. Ahora pertenecían al pueblo de Israel, aquel pueblo que había entrado en pacto con el Señor, pero que se le dio carta de repudio por su infidelidad con Dios. Aquel pueblo que representaba los huesos secos en la profecía de Ezequiel. Ahora, a través del amor y la misericordia de Dios, se le ha dado vida a través de Jesucristo. Ezequiel 37, versículo 1 al 6 y 11 al 14. La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera.
y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahweh. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secarán, se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Yahweh, cuando abras vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Yahweh, hablé, y lo hice, dice Yahweh. Es por la gracia de Dios que vivimos. Es por eso que tenemos vida ahora. En lugar de hacer lo que Dios debería hacer, porque Él es santo y justo, Dios promete salvarnos. No nos da lo que merecíamos, la muerte, sino que primero nos promete un Mesías, un Salvador. Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Un Mesías que será herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Jesucristo es el Mesías que vendría a traer la salvación al mundo, la reconciliación del pecado que ocurrió en el jardín del Edén, la reconciliación entre dos pueblos y la vida eterna, a través de su resurrección en el reino de los cielos. Isaías 53, versículo 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Daniel capítulo 7 versículo 13 al 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Salmo 110, versículo 1 al 4. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Qué maravillosa noticia hemos recibido. La vida eterna al lado de nuestro Dios y Rey. Así como Dios quiso que fuera desde un principio con Adán y Eva en el Edén. Así viviremos en este reino que Dios había prometido para aquellos que quisieran retornar a su pacto. Un reino perfecto donde la justicia y la paz imperan y donde se hace la perfecta, santa y agradable voluntad de nuestro Padre. Ahora, nosotros que formamos parte del pueblo de Dios, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Yeshua,
Somos llamados a mantenernos en unidad a través del Espíritu Santo de Dios, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 2 al 8. Leamos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto fue lo que Yeshua mandó hacer. Pero antes de compartir el evangelio con otros, como Yeshua nos manda, consideremos lo siguiente. Nuestras actitudes, acciones y palabras juegan un papel fundamental en cómo otros van a responder al mensaje que estamos compartiendo. Entonces, ahora vamos a ver cómo evangelizar. Ahora sí. Ahora que conocemos qué es el evangelio, consideremos cómo podemos compartir esto. Muchas veces las otras personas nos perciben como violentos cuando queremos que los demás crean en lo que nosotros creemos. Los hacemos sentir como cuando entramos a una tienda y el vendedor nos bombardea con información sobre los artículos en la tienda e intenta convencernos de la calidad de sus productos y nos persigue y nos habla por todos lados insistiendo en que compremos sus productos. ¡Wow, qué fastidio! No sales tú de la tienda desesperada y enojada con el vendedor y lo que quisiste comprar no lo compraste y ya te fuiste para otro lado porque no aguantaste más. Nadie quiere ser ese vendedor, ¿verdad? Especialmente cuando vamos a compartir el buen mensaje que nuestro Dios nos ha concedido. También debemos considerar no hablar si aún somos inmaduros al enfrentarnos con personas que rechazan el Evangelio con hostilidad. Debemos más bien quedarnos callados y no hacerlo. Debemos cuidar mucho el Evangelio y mantenernos en amor en todo momento. Y si no vamos a poder mantenernos en amor, mejor madurar, crecer. El Evangelio se vive. Es mucho mejor predicar con nuestras acciones, con nuestra manera de exhibir nuestra fe, con cómo caminamos. Y así, cuando se presente la oportunidad de hablarles de Yeshua, ellos crean. Es fundamental que haya coherencia entre nuestra manera de vivir y en lo que predicamos. No sea que nos vean como hipócritas. Una vez que se nos abran las puertas para compartir el Evangelio, ya sea que nos pregunten o que veamos el interés hacia Dios de parte de la persona, podemos entonces proceder en gracia. Efesios capítulo 5 versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y en Juan 13
34-35, Yeshua nos anima a caminar en amor como testimonio de que somos verdaderamente suyos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y en Gálatas, capítulo 6, versículo 10 nos dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente los de la familia de la fe. Qué grandiosa manera de predicar a Yeshua, santificando su nombre al movernos a hacer el bien a los demás. Esto es un camino de acción donde debemos esforzarnos a trabajar la mies sirviendo las necesidades de los demás. Pero veamos otra manera de evangelizar con el testimonio que Dios le da a cada uno. En esta ocasión, veamos em, en la parte de cuando el endemoniado de Garadeno eh, se encuentra con Yeshua. Veamos qué dice. Yeshua le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él. Esto está en Lucas 8:39. Cuán maravilloso y poderoso es el testimonio que Yahweh nos da a cada una de nosotras para compartir a los que aún no lo conocen. Salmo 126 del 2 al 3 dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Incluso Nabucodonosor contó sus testimonios a todos los habitantes de la tierra, veamos. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Em, Juan 13, 34-35 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Y en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Si queremos compartir el evangelio y ser esa luz entre las naciones, debemos estar primeramente caminando en integridad, en la voluntad de Dios, como se nos pide claramente en Deuteronomio capítulo 10 del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Es importante ver si estamos exhibiendo un evangelio tibio o diluido en nuestra manera de caminar al no estar en pacto con nuestro Dios. Tener temor de Dios es el primer paso para así poder vivir en santidad, obedeciendo sus mandamientos como Él lo pide, de manera que demostramos que sí lo amamos verdaderamente. Hay que tener cuidado con que el Señor vea hipocresía en nosotras al evangelizar mientras aún no estamos obedeciendo fielmente sus mandamientos. Guardemos sus mandamientos, que es la mejor manera de compartir su maravilloso evangelio y su amor. Colosenses 1:10. Así podremos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero hay algo más bastante importante que debemos entender cuando Yeshua dijo lo siguiente en Mateo 28, del 19 al 20. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yeshua les había otorgado la autoridad a los discípulos para ir y hacer discípulos.
porque ya ellos se habían santificado con la palabra de Dios y caminaban en completa obediencia. Ahora reflexionemos. ¿Estamos nosotras caminando en obediencia a Dios? ¿Podemos decir que somos discípulos de Yeshua con la integridad requerida para compartir su evangelio? Bueno, muchas gracias, mis hermanas. Que el Señor las bendiga. Gracias por su paciencia y por estar aquí. Que el Señor las bendiga mucho con denuedo para que puedan ser esa luz entre las tinieblas, reflejando siempre su amor y su carácter. Muchas gracias, hermana Débora. Muy interesante todo lo que, las aportaciones que nos da y de verdad que es un tema muy importante como los otros temas que cada 8 días nos dan. Gracias por su participación. Lupita Lupita Campos, Campos, es que, es que como somos dos tú, Lupitas, me dije, me voy a llamar sí, LC. ajá. Bueno, Lupita yo les quería Campos, dar las gracias vaya, todos los temas fueron súper interesantes, pero me llamó la atención cómo el señor puso justamente el tema de Vero, que habla acerca del llamado que tenemos, pero también el de evangelizar, se complementaron súper bien y yo creo que es para que Dios está tocando nuestros corazones y si hay algunas áreas en las que hay que crecer o áreas de oportunidad o qué, pues es buen momento para hacerlo y para reflexionar en ello. Gracias y gracias por todos los temas. gracias, hermana. Muy, muy buena aportación. También tenemos a Sandra, que tiene su manita levantada. Adelante, hermana Sandy. Buenas. Yo les doy gracias por los temas, todos muy interesantes. Solo con el versículo último que quedamos, que era, creo que fue Lucas 28, no, Mateo 28. Tenía dudas si ese versículo fue adicionado, porque no aparece, creo que en el tercer siglo, de que se dice que bautícelos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Lo Bueno, debemos usar el versículo cuando no está en los primeros manuscritos o lo omitimos dando a saber que fue un versículo que no aparece y ah, fue como puesto o no sé? Si Esa me es mi pregunta. permites, o no si quieras, Débora, comentar algo. bueno, em, la verdad es que eso está también en Marco, ¿verdad? Marco y Mateo. Yo lo saqué de Mateo. Ujú, Y, y bueno, de lo que yo sé es que bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es así, ¿no? Pero está, pues lo puse textual. ujú. Eso es lo que puedo decir. Sí, Oh, aludimos a lo que llega en nuestras Biblias en la Valera 60, que es la versión que utilizaste, Débora. Pero sí, este versículo no está en los manuscritos antes del siglo III. sí, Entonces data de, imagínate, más reciente, ¿no? ¿Por qué se puede decir que incluyeron esto? ¿O ¿cuál es el argumento para decir que Mateo 28:19 es correcto? Porque tiende mucho a lo que conocemos como la Trinidad, ¿verdad? En el nombre del sí, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si tú te vas a Hechos, no encuentras que en Hechos los discípulos estén bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos no, llegaban y bautizaban ¿cómo? En el nombre de Yeshua, de tú. ¿verdad? O sea, no vemos que se cumpla en hechos este mandamiento así de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ahí como que podemos entender, aquí está metida una mano doctrinal de la Trinidad, pero tampoco está ni la palabra Trinidad y más bien lo que vemos en la ley, en la Torah, es que Dios es uno, Dios es Ejad. Entonces, sí, obviamente tenemos que entender a qué se refiere todas las veces que Yeshua habla de el Padre, a qué se refiere con el Padre. Cuando el Señor habla de que les voy a enviar el Espíritu, ¿a qué se refiere el Espíritu?
porque ciertamente en esta doctrina de la Trinidad dice que son las tres personas. Sí han escuchado eso, ¿no? Que dicen las tres personas de la Trinidad, como si fueran separados, uno, otro y otro, ¿no? Pero al mismo tiempo dice son uno. Entonces, el querer como dividir a Dios en tres personas, pues nos da un Dios, como bien lo dicen en esta doctrina, un Dios trino, pero es como un Dios de tres cabezas, ¿no les parece así de repente? Y, y que hay doctrinas, ¿no? Que quieren estudiar a Jesús por un lado y entonces es cristología. Y quieren estudiar a Dios Padre por otro lado y entonces ponen teología y quieren estudiar el Espíritu Santo por otro lado y le ponen neumatología, pero así como que cada uno lo suyo, ¿no? Y es como cercenar, como dividir a Dios en tres partes, cuando Dios no está dividido, cuando la doctrina conforme a la enseñanza de la Torah es uno solo. Entonces, hay que entender que Dios es uno, manifestado en carne se llama Yeshua, pero es el mismo. En su gloria plena es el Padre y habitando en sus hijos es el Espíritu, pero es el mismo. ¿Quieres comentar algo más, Andy? Sí, pero por lo menos como lo hicimos hoy, lo usamos porque lo sacamos de la Reina Valera, pero debemos colocar entre paréntesis, así aparece desde el siglo o acotación o algo ahí para informar a la gente que puede investigar antes o cómo presentamos ese versículo cuando lo estamos haciendo en una presentación. Buena Los versículos, aportación. Sí, buena aportación. Yo creo que tenemos que considerar, y qué bueno que lo mencionas, podemos considerar hacer esa acotación, como bien dices, mencionando esto está probablemente agregado y haciendo la nota de que los discípulos no bautizaban así, que ellos bautizaban en el nombre de Yeshua. Y la sí, otra, pues pues, ya queda también, si no vas a explicarlo de esa manera, igual lo puedes omitir y utilizar otros versículos como en Marcos que dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿no? Creo que es lo que comentabas también, Débora. Sí, gracias. eso es lo que iba a decir, que pues no es algo que pues que sea mentira, ¿no? Porque sí es verdad, Yeshua hizo discípulos y los mandó a ser discípulos, los mandó a predicar el evangelio y eso lo vemos en Marcos. Entonces, bueno, sí puede ser que esté agregada, pero lo vemos que sí es una verdad, como si leemos el libro de los Hechos. Y pues en Marcos, y al final eso es lo que le manda a hacer a sus discípulos, ¿no? Porque eso es de verdad lo que vinimos a ser discípulos. Pero siempre y cuando nosotros mismos seamos discípulos, ¿no? No es que, bueno, ya yo creí en Jesús, ya yo conozco esto y ahora ya yo soy discípulo. No, tienes que ver cómo estás caminando tú, cómo está tu corazón, cómo está tu amor. ¿Verdad? ¿Cómo está tu obediencia? ¿Cómo está el guardar los mandamientos? ¿Cómo lo estás haciendo? Entonces, eso es como algo, como un fundamento, ¿no? Que eso es lo que debemos hacer, pero primero debemos nosotros, primero limpiarnos, tener conocimiento de Dios, caminar, practicar como Él, y así podemos nosotros entonces también ser obreros en esa mies, ¿no? Sí, gracias. Hermana Yosilén, adelante. Sí, bendiciones hermanas. Damos gracias al Señor por esas hermosas enseñanzas, de verdad que uno se edifica y aprendemos más, sí aprendemos mucho más. Gracias al Señor por eso. Sí, en respecto también del tema de que estaba hablando una Débora, el comentario que hizo una Sandra, también vemos que cuando termina el capítulo dice va hasta el fin del mundo. A veces también hay como, por ejemplo, pensamos que el fin del mundo es como algo
que va a ser el fin y todo, y tenemos esa perspectiva, ¿va? Como si, porque nos han enseñado pues que por lo menos el milenio no va a ser acá. Esperamos que el Señor nos va a llevar al cielo y pues entonces, y esto va a ser un caos y entonces, mucho así, no sé, bueno, por lo menos en la doctrina que estaba yo enseñada era así, que vamos al cielo bueno, y muchos dicen, ay no, ya los tiempos que estamos viviendo, ya va a ser el fin del mundo. Entonces así, ¿verdad? Por como está escrito ahí, como vemos, bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, por estar así escrito y no conocer probablemente por cómo fue mal escrito, entonces ya pensamos que, no, entonces hay un Padre, hay un Espíritu, que es como estaba diciendo Manelí, 3 personas, y luego en uno, pero 3 personas. Y es verdad que es bien difícil a veces por esos pasajes que están allí, que nos malinterpretamos y olvidamos también de que los otros pasajes de la Biblia, porque por lo menos estaba yo pensando en este momento y digo yo, cuando decimos el Espíritu, si en unas ocasiones creo que hemos leído cuando dice, y el Espíritu del Señor o el Espíritu de Jehová reposará en tal persona. Ahí vemos, va, que el Espíritu del Señor va y reposa, o el Espíritu del Señor dirige, pero no quiere decir que entonces la persona, el Espíritu, va, sino que es el Espíritu del Señor. Y yo sé que después también es bien difícil también entender esto, porque luego, aunque vemos que los discípulos después bautizaban en el nombre de Yeshua, también, pero ya vemos que Jesús es otra persona. Está en el Padre, pero son 2 personas. Pero no entendemos que es el enviado del Señor, y como dice, ¿verdad? Que Yehoshua quiere decir Jehová salva. Pero yo sé que esas cosas son en nuestra humanidad, pienso yo que son demasiado grandes para entender cómo nuestro Dios se ha manifestado y se nos ha dado a conocer. Aunque Pablo dice, en estos últimos tiempos se nos ha dado a conocer a través del Hijo. Eso es mi aporte, mis hermanas. Gracias. Sí, adelante, hermana Edith. Gracias. Sí, pues hay un montón de cosas que decir acerca de cómo, lo que nos decía Débora, acerca de cómo evangelizar. Y hubo 2 cosas, ¿no? En las que coincidieron muy bien Vero y Débora, acerca decía Vero, no los vas a agarrar a bibliazos, que es a veces la actitud que tomamos como legalismo, ¿no? Como que no, es que estás mal. Y comentábamos y hemos comentado en estos, sobre todo en estas fechas, que la gente no quiere soltar sus tradiciones, no quiere soltar sus costumbres, sus ideologías, que se vuelven más difíciles, ¿verdad? De que te ven y tú vas por la calle o quieres comprar algo y no falta el del comercio que te dice, ¡Feliz Navidad! ¡Próspero Año Nuevo! ¿Qué haces? A ver, ¿qué haces cuando te sucede eso? Te volteas y le dices, no, está muy mal eso que usted está haciendo porque eso es paganismo, que usted no sabe. ¿Hacemos eso? ¿Verdad que no? Porque en primera veces son personas que no conocemos y que pues muchas veces están en sus negocios haciendo su trabajo, pero no es momento de en ese momento abordar y solamente tú, ¿qué puedes hacer? Decirle, gracias, bonita tarde que tenga usted, ¿no? No le puedes decir igualmente, porque entonces tú también ya le estás diciendo lo mismo que él te dijo. Entonces tenemos que actuar con esa prudencia, ¿no? Segura que todas estamos ahorita pasando por esas situaciones de familia o de conocidos que te salen con la frase o que incluso te invitan. O también nos han llegado hermanos muy angustiados diciendo, ¿qué hago? Porque en mi familia todos celebran y yo soy la única que está en Torah, ¿no? Y se agobian y están muy tristes por su familia. Entonces, bien lo dijo Vero y Débora, ¿no? Vero dijo, no agarremos a bibliazos. Débora dijo, no hostiguemos
Así, me encantó ese ejemplo, ¿no? Que puso de la tienda, que sí, les pasa que llegas a una tienda y te están ofreciendo, ¿qué le ofrecemos? Y tenemos esto y eso y aquello y es una, como si quisieran de un lado y de otro manipularte para que compres toda la tienda. Se siente incómodo, sí, realmente se siente incómodo que tú dices, ya, me voy de aquí porque ni me dejan escoger a gusto y a fuerza me quieren imponer que compre lo que yo no quiero comprar. Claro que hay sus formas, ¿verdad? Hay muy buenos vendedores que cuando tú te das cuenta dices, ¿y ahora por qué compré esto si yo ni lo necesitaba? ¿Verdad? También sucede. Entonces tenemos que estar al pendiente de estas cosas y no estar hostigando a la gente. Si nos preguntan, como decía Pedro también, tenemos que estar listos para dar testimonio de la esperanza que tenemos. Y qué bonito cuando alguien ya escucha, pero también comentaba yo con Débora cuando ella estaba ensayando, el evangelio es amplio, es grande, ¿no? No puedes tú llegar, y no lo hacía Pablo, no lo hacía Pedro, no lo ves en ninguna parte de Hechos que ellos llegaran a decir, venimos por las ovejas perdidas de la casa de Israel, a Atenas. Aunque es parte de, porque Yeshua dijo, he venido por las ovejas perdidas, y acuérdense que las ovejas perdidas son tanto de Israel como de Judá, o sea, de ambos pueblos. Por eso el Señor dijo, tengo otras ovejas que no son de este rebaño, a ellas las voy a ir a traer. ¿Cómo las iba a traer? Pues por medio de los discípulos que envió a todas las naciones. Pero el mensaje que ellos llegaban hablando era, cree en el Señor. Y hay un versículo que me acuerdo que decía Pablo, ¿no? Me he propuesto no saber entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado, porque por ahí empezaban. Cree en el Mesías que vino y murió en tu lugar. Decía un maestro, si hay una buena noticia, ¿qué es lo que significa evangelio? Es porque hay una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Sí, yo digo que sí. Estábamos muertos en pecados. ¿Sería juicio, hermana, la mala noticia? Ah, miren, ya dijeron varias cosas de la mala noticia, que estamos en pecado, que hay condenación y que hay muerte. Esa es la mala noticia, pero los profetas venían con una buena noticia que Débora mencionó de una u otra forma, la estuvo mencionado en varios versículos, que decía, tu Dios reina, o que el Señor tiene el poder, o que Él tiene la autoridad, ¿no? En el último versículo, justo el de Mateo, el último que mencionó fue, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, si hay autoridad es porque hay un rey. Si Él tiene potestad es porque hay un rey. Si Él ha resucitado es porque Él vence. Esa es la buena noticia. Y esa es la noticia que llevaba todos los discípulos a todas partes donde iban. Que por medio del Mesías, de nuestro Mesías Yeshua, Dios reina habiendo vencido al enemigo. Y es una buena noticia que la gente se pierde. Y es el llamado, como puso Vero en su mensaje, y Débora, como estuvo también insistiendo, es nuestro deber ir y anunciar esta buena noticia. Empezando con que Yeshua murió por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, para volvernos a su pueblo. Y ya poquito a poquito les vamos explicando todo lo de las dos casas, ¿verdad? De Israel, y les vamos explicando más y más y más, para que sea, como decía al principio, Débora, un evangelio correcto, no un evangelio diluido, no un evangelio de prosperidad donde te digan, no, tú crees y ya vas a ser salvo y te vas a ir al cielo y hagas lo que hagas, tú ya eres salvo. Y sí, aunque te portes mal, ¿no nos decían eso? ¿Verdad? Pero bueno, hay tanto que comentar, pero creo que Sonia también quiere comentar. Yo creo estaba escuchando el título del estudio que nos dio la hermana Débora y que yo diría, pues más bien es como evangelizar y no morir en el intento, ¿no? Porque parece que cada vez que lo intentamos, bueno, en mi caso, yo hablo por mí, termina en un desastre.
Entonces, bueno, tenía la pregunta de que no estamos transgrediendo el mandamiento que nos dijo la hermana Débora de ir y hacer discípulos en mi nombre, porque los discípulos pues estaban ya cumpliendo los mandamientos a total cabalidad, ¿verdad? Pues yo trato de esforzarme y todo, pero pues sé que nunca voy a alcanzar esa perfección, ¿no? Quién la puede alcanzar? Em, entonces, digo, si yo todavía no tengo esa madurez para ir y hablarles a otros, cómo voy a saber cuándo ya alcancé esa madurez? Y también yo me siento como, digamos, un poco culpable de a lo mejor no ser más esforzada o no, de que mi cabeza muchas veces no da para tanto, para también saberles explicar. La intención está, pero muchas veces pues no me da el conocimiento o no me da quizás no encontrar las palabras adecuadas, todo esto. Entonces digo, no estoy también transgrediendo el mandamiento, al mejor quedarme callada porque todavía no tengo esa madurez y no ir a hablarles a otros, no evangelizar, o por lo menos con lo poquito que yo he aprendido, es lo que yo estoy como en esta lucha. Entonces, ¿qué conviene hacer? ¿Cuándo hablar y cuándo callar? Es lo que es mi duda. Sí, bueno, Pablo tenía mucho conocimiento, ¿no? Y ya quisiéramos. De nada le servía por lo que hacía, hasta que Dios le reveló y le mostró la grandeza de su mensaje. Y siempre pongo de ejemplo, el ladrón que estaba crucificado junto a Yeshua, ¿qué tiempo de madurar le dio? Sí. Las No, ¿verdad? palabras. Él lo que enseguida captó y entendió, eso fue lo que habló. Claro, necesitas prudencia, porque, por ejemplo, a este ladrón que estuvo ahí crucificado con Yeshua y que le dijo al otro, oye, estando en la misma condición, ¿cómo le dijo? A ver si me acuerdan. Estando en la misma condición, ¿no tienes temor? Algo así. Y le dice, porque nosotros por pues, nuestro pecado no estamos aquí, pero él es un justo, o sea, él no hizo esto. Entonces él está reconociendo, y más cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él está ya hablando lo que el Señor le está haciendo entender y es evangelio. ¿Por qué? Porque reconoció que Yeshua es el rey y que él viene en su reino. Qué bonito, ¿verdad? Que él reconoce el evangelio y obedece al evangelio, como nos decía también Débora. Es que hay que obedecer. ¿Cómo se demuestra que tú estás obedeciendo el evangelio? Cuando tú andas en los mandamientos de Dios. Pero obvio, no te sabes todos los mandamientos de Dios. Dices, apenas estoy empezando. Bueno, los que vayas empezando a practicar con eso, lo que vayas aprendiendo con eso. Pero obviamente cuando llegue el momento en que tú digas, ay, esto no me lo sé, tienes que tener también la humildad de decirlo. Bueno, esto no lo sé, pero voy a buscar, voy a investigarlo. Porque tienes razón, nadie, a ver, ¿quién de aquí ya es perfecta? Que levante la mano y que yo ya me la sé de todas, yo ya soy un producto terminado. ¿Alguien? ¿Nadie? No, ¿verdad? Nadie. Todas estamos en el proceso y metemos, como dicen, no somos perfectas, nos equivocamos. Decimos aquí en México, metemos la pata. ¿No? Eso significa me equivoco. Pero ¿qué tienes que hacer cuando te equivocas? Pues reconocerlo, ser humilde. Ahí te toca ser humilde delante de las personas y decir, tienes razón, me equivoqué, no soy perfecta, voy a mejorarlo, porque ese también es un testimonio para aquellos que te ven. Obvio, la gente que no quiere escucharte, ¿sabes qué va a hacer? Va a estar señalándote tus errores todo el tiempo. Ay, no, que tú que según crees en Dios y mira cómo te portas. No, que tú esto y mira qué haces esto y qué haces aquello y te crees la perfecta y mira, y así. Entonces ahí lo que te conviene es guardar silencio. Las personas no están dispuestas a escuchar y sigue trabajando en obedecer al Señor. No entres en debates, no entres en conflictos. Lo poquito que vayas aprendiendo, lo vas poniendo en práctica y vas enseñándolo según la gente esté dispuesta a escucharte. ¿Vale? Ok. Gracias. Sigue hermana Sandy. Sí, solo quería compartirle a la hermana Sonia que no se preocupe, poco a poco
El Señor te va dando más a medida que vas estudiando. Empieza de pronto solo mandando un verso o explicándolo de a poquitos, y eso te hace de que estudies más tú para avisar. O hay veces que el Señor te pone ese calor en el pecho de que tú, por lo menos a mí me pasó con la parábola del hijo pródigo, se siente como una emoción y una alegría que la entiendes y tú quieres compartirla y se siente como un calor adentro. Y yo llego donde mi amiga en el trabajo y le digo, porque yo siempre le cuento lo que voy aprendiendo. Entonces le digo, mira, hoy aprendí acerca del hijo pródigo, y entonces yo le cuento la historia y ella, pues sí, ella también te va mirando, ella me va mirando todos los días cómo reacciono, cómo hago. Entonces, el camino, o sea, el practicar lo que vamos aprendiendo y el comunicarlo, y cuando el Señor te pone esa alegría y es de que Él te dice, dilo, o sea, uno lo tiene ahí y uno lo dice, y es cuando esa persona, pues a la persona que uno sabe que le va a escuchar, ¿no? Entonces ella, pues, le gustó y sí, entonces así lo comparto yo con la alegría de que me da la palabra en el momento, y lo que vamos entendiendo como lo vas entendiendo tú, porque tú lo tienes que presentar en ti, o sea, que seas tú hablándolo, que seas tú, que venga de tu corazón, que sea Sonia. Entonces el Señor te da el resto. Así que poco a poco. Y si tienes amigas o una o lo que sea, invítala, que si quieren estudiar un salmo, empezar con algo pequeñito y después de pronto el grupo se va a ir agrandando y ya pueden estudiar es la palabra. Pues esas son unas pocas ideas que puedo compartir. Gracias, Gracias, hermana. hermano. Gracias, muchas gracias. Gracias, hermana Sandy. Le cedo el micrófono a la hermana Débora, posterior a la hermana Vero y Zule sería el tercer lugar. Adelante, hermana Débora. Gracias. Bueno, a Sonia, recuérdense en Deuteronomio, específicamente para que lo lean, capítulo 8, versículo 2, que dice que el Señor dice que Él los sacó de la tierra de Egipto y los llevó al desierto. ¿Para qué? Para probar sus corazones, para ver, ¿verdad? Para ver sus pensamientos, para ver si ellos iban a obedecer, si ellos tenían ese corazón con ganas de obedecer la palabra de Dios, sus mandamientos, sus instrucciones. Entonces, eso es lo que a Dios le importa. Dios lo que quiere ver es que tú tengas un corazón dispuesto, ¿verdad? A obedecer su palabra sin refunfuñar, sin por qué, sin es que no lo entiendo, entonces no lo hago. Eso es mentira, o sea, eso son justificaciones de que, ay, porque yo no entiendo el mandamiento, no lo hago. Dios no le explicó los mandamientos a su pueblo antes de decirle, ustedes van a hacer, sí, sí, lo haremos. Después fue que se los explicó. Entonces, Dios lo que quiere ver es que tu corazón esté dispuesto a obedecerlo. Sí, Padre, yo quiero, a ver, dime, ¿qué hago? Y entonces hacerlo, ¿verdad? Cuando tú tienes ese corazón, tú vas a hacer las cosas bien. Pero si te da flojera y que no es que yo no confío, es que qué pasa si me pasa esto, ya ahí pues, pero cuando ese corazón está apasionado, con ganas de obedecer al Señor, ya tú vas a ver cómo vas a estar caminando sin ningún, casi que podamos decir esfuerzo, porque es que eso es lo que te va a dar gasolina, ¿no? Eso es lo que te va a prender el motor, las ganas, y eso es lo que ve el Señor. Muchas gracias, hermana Débora. Bueno, pues para darle continuidad al programa, seguimos. Ya vamos a hacer la oración de despedida con la hermana Lore Silva. Gracias, hermana. Amado Padre, gracias te damos por esta oportunidad que cada día tú nos renuevas, que cada día tú nos ofreces. Gracias por la vida de cada una de las hermanas que ha puesto en su corazón y en su obra el
conocer un poco más, Señor, de ti, de tu palabra para transmitirla. Señor, que podamos tener ese corazón dispuesto, que podamos ser esa luz que se refleja en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, en nuestras palabras, para que podamos comunicar tu evangelio, el evangelio que tú nos trajiste a hacer, lo hiciste vivo, Padre, lo caminaste y nos trajiste y nos mostraste, Padre, que la manera de hacerlo es así, como tú lo hiciste, Padre, hablando, pero sobre todo haciendo. Que nuestros corazones puedan ser transformados, Padre, y que sea el amor que transpiremos lo que ayude a otros a querer aprender, a querer escuchar. Que anhelemos, Señor, obedecer tu palabra de tal manera que sea tan contundente, que podamos transmitir ese evangelio. Y si es necesario, Padre, que usemos las palabras. Gracias, Padre, por la vida de cada una de las hermanas y pon en cada una el querer como el hacer, el revisar, Padre, sus maneras, sus formas, para que, Señor, tú puedas ser predicado de la mejor manera, de la manera más íntegra y transparente, y que puedan todos anhelar, Señor, seguirte. Y los que aún no pudieran ser tocados, Señor, pues que nosotros podamos tener ese amor como el que tú tuviste hacia nosotros y por el cual estuviste aquí, que te podamos reflejar. Gracias, Padre, por la vida de cada una de las hermanas que hoy nos mostró sus cápsulas y nos enseñó. Gracias por la vida de Gladys, por la vida de Vero, por la vida de Débora, Señor, por la vida de Edith y por todas y cada una de las hermanas que participan en este ministerio. Gracias, Señor, por sus vidas. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a reflejarte, a transmitir el evangelio que tú nos viniste a mostrar. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua, tu amado Hijo, te lo pedimos. Amén.